Muy buenos días. Hoy, en el día 216, leeremos los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Jeremías. Comencemos. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid y no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en la espesura de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ella morador alguno. Y tú,
destruida. ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ahora leeremos el capítulo 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos. Buscad en las plazas a ver si haya hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellos saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, como cual relinchaban tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma, escalar sus muros y destruir, pero no del todo, quitar las almenas de sus muros porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron.
No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora leeremos el capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Aquerim, porque el norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltemos la mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltémonos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no sea parte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo buscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otro, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aun ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerá entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos.
Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 4 podemos ver que Dios nos hace una invitación sin igual. Y esa invitación es la invitación a que nos volvamos a Él de todo corazón. Y la podemos ver en los versículos 1, en el versículo 4 y en el versículo 14. En el versículo 1 dice así el Señor: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y dice el versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y no sembréis entre espinos. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. Y el versículo 14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Entonces el Señor nos hace una invitación a que nos volvamos a Él de todo corazón. ¿Cómo? Que le busquemos. ¿Cómo? Que reconozcamos nuestra condición. ¿Cómo? Que nos arrepintamos. Dice, vuélvete a mí y que no andes de acá para allá. Es decir, que no andemos en esa indecisión de si sigo a Dios y no le sigo. Nos invitan a no andar sin rumbo. En el versículo 1 habla de aquellos que andan de acá para allá. Cuando esta invitación la llama una invitación sin igual porque trae unos resultados especiales y nosotros atendemos a ese llamado, y el primero es que no andará sin rumbo, y eso lo vemos en el versículo 1. Los que no siguen a Dios andan de acá para allá, a la deriva, sin propósito, sin saber qué hacer. Tendrás la verdadera bendición, que la vemos en el versículo 2, que dice, y juraréis vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. La mejor bendición es tener a Dios. La mejor bendición es contar con el favor de Dios. La mejor bendición no es tener oro, plata, fama. La mejor bendición es tener la presencia de Dios. Tendrás la verdadera bendición, quitarás la necedad de tu corazón, porque en el versículo 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. A veces, cuando nosotros no seguimos a Dios, terminamos haciendo el mal. Y hasta, como dice la palabra, nos volvemos expertos en hacer el mal. Pero cuando usted y yo buscamos a Dios, vamos a saber cómo hacer el bien, cómo andar en sus caminos, porque vamos a tener la sabiduría de lo alto. Y en el versículo 5 al 31 podemos ver que si usted y yo buscamos a Dios, podemos huir de la ira de Dios, ya que el que no busca al Señor, obviamente, no va a ver el favor de Dios en su vida. Mire lo que dice el versículo 9, en aquel día dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Es decir, la gente se asombrará de las cosas tan difíciles que vivirá por causa del pecado. En el capítulo 5, el Señor nos muestra lo perverso que es nuestro corazón. Nosotros los seres humanos tenemos corazones perversos, corazones que solo Dios puede transformar. Corazones en los que mora la injusticia, como lo vemos en el versículo 1, que dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré. Entonces, hombres injustos, hombres que no les importa que se favorezca más al pobre que al rico. Se ve hoy en día la dureza de corazón, y lo vemos en el versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotes y no les dolió. Los consumiste, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. A pesar de las situaciones difíciles que vivimos, la gente no quiere convertirse, no quiere buscar a Dios. Eso significa que somos rebeldes, que también lo vemos en el versículo 11,
que dice así: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Resueltamente dijeron: no queremos buscar a Dios, no queremos saber de Dios. En el versículo 12 vemos que también en ese tiempo había gente que no quería reconocer a Dios, que eran ateos. Dice así: negaron a Jehová y dijeron: Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Es decir, Dios no existe, nada nos va a pasar, Él no ve nada. Y en el versículo 22 nos muestra que eran personas sin temor de Dios. El corazón perverso es un corazón sin temor de Dios. Dice: a mí no temeréis, dice Jehová, no os adentraréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Entonces muchas personas dicen: ¿cuál temor de Dios? Y no quieren temer a Dios. Y por último, son personas con un corazón falso. Y lo vemos en el versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Dios quiere que nosotros revisemos nuestro corazón. Si tenemos un corazón con alguna de estas características, porque Él es el único que lo puede transformar. Y en el capítulo 6 vemos la condición de un pueblo enfermo, un pueblo que se enfermó a causa del pecado. Y lo vemos en el versículo 7, donde dice que no cesan de pecar. Dice así: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Un pueblo que no cesa de pecar, un pueblo que no quiere oír a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 10, que dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Personas que no cesan de pecar, pero personas que no quieren que uno les hable de Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios, se avergüenzan de la palabra de Dios, como dice el versículo 10. En el versículo 10 dicen: he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, se burlan de ella y dicen que la letra puede con todo. Son engañadores, como lo vemos en el versículo 3. Dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Un pueblo enfermo, lleno de maldad, que no quiere escuchar a Dios, que es dado al pecado, que son engañadores. Y lo tremendo es que no hay exhortación, no hay un pastor, no hay un profeta que llegue y exhorte y haga que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 14, que dice así: y curan la herida. ¿Cuál herida? La herida del pecado. Por eso hablamos de un corazón enfermo. Dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. De la única manera que usted y yo podemos experimentar la paz es cuando tenemos el verdadero perdón, el perdón que da Dios, un arrepentimiento sincero y genuino en nuestro corazón. Pero si no hay exhortación, el pueblo no va a entender que necesita volverse a Dios. ¿Cuál es el remedio? Aquí hay un pueblo enfermo, pero el Señor no muestra el remedio. En el versículo 8 nos dice que nos corrijamos. Versículo 8 dice así: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto ni en tierra inhabitada. Y también el Señor nos invita a hacer un pare en el versículo 16, que dice así: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de las sendas antiguas, está hablando de andar en la palabra de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿tú quieres seguir andando según tu camino o quieres hacer un paro en tu vida y venir a la palabra para conocer el camino correcto que Dios quiere que tú y yo sigamos y podamos andar en él? No permitamos que seamos como este pueblo que dijeron en su corazón: no andaremos. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.